Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el quinto foro de liderazgo y segundo foro de graduados, liderazgo transformador, construyendo un futuro justo y sostenible desde el Pacto Educativo Global. Y nos acompaña hoy José María Rande y el CIEF. Nos acompañan la doctora María Paula Yacaglia, secretaria general de la Universidad FASTA, y Cielo Artigas, directora del Centro Integral de Estudios para la Familia de la Universidad FASTA. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar a José María Rande, que nació en la provincia de Buenos Aires, está casado, tiene 6 hijos, es doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, magíster en Calidad y Excelencia Educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España, licenciado en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral de nuestro país, orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y profesor por la Universidad Católica de Santiago del Estero, en Argentina. Es consejero del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, director de la licenciatura en Ciencias para la Familia y profesor titular de Familia y Escuela, Ética y Bioética en la licenciatura en Orientación Familiar. Profesor titular de Ética en la licenciatura en Ciencias para la Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral Argentina. También es director general del Instituto Sotero Arizú de Mendoza, Argentina, y en el campo de la clínica es consultor matrimonial y familiar. Además, también es consultor en Navitools y es experto en pedagogía familiar, liderazgo y virtuoso. Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos este día. Bueno, agradecemos entonces la presencia de José María en esta quinta edición del Foro de Liderazgo, que se titula este encuentro, o pretendimos titularlo, La familia como escuela de virtudes. Y en ese sentido, si bien parece obvio que la familia es la primera institución en la que el hombre aprende los valores, porque el hombre es un ser social por naturaleza, y lo normal es que su primer contacto con la sociedad sea la familia, y en consecuencia que sea allí donde capte los valores que se requieren para vivir en sociedad, parece que esa obviedad ha dejado de ser tal para dar paso a cuestionamientos, inseguridades, dudas. Y en ninguna época hasta ahora se ha llegado a cuestionar tanto los valores y los fundamentos de la sociedad. Por eso es necesario que nosotros nos volvamos a preguntar por el sentido de los términos familia y virtudes. Y aquí entonces va nuestra primera pregunta a nuestro invitado, ¿no? ¿Qué es la familia? ¿Qué significa que la familia sea la base de la sociedad? ¿Y qué consecuencias se derivan de esto? Así que, José María, bueno, queríamos escucharte sobre esto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a CIEF, a Cielo y a Paula por la invitación. La verdad, para mí es un honor poder participar de este tipo de eventos. Pregunta bastante compleja, para resumirla en pocas palabras, porque ¿qué es la familia? Si preguntamos por la calle nos pueden llegar a decir un montón de cosas, ¿no? Un grupo de personas que comparte una heladera, ¿sí? Personas que crían perros o cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Pero rara vez nos van a decir que la familia es una institución que es de orden natural, ¿no? Y que es originada en el compromiso público, y esto es clave, ¿no? Compromiso público y consentimiento libre entre un varón y una mujer. O sea, la familia es una institución natural, pero tiene un origen matrimonial, ¿no? Y es por este medio, ¿sí? Donde varón y mujer, esposo y esposa, constantemente van actualizando el propósito de amarse y se van dando el uno al otro y los dos a sus hijos, ¿sí? En vistas del bien común, tanto familiar como social, como trascendente, ¿no? Y obviamente esto va a ser fuente de la felicidad terrena y eterna, lógicamente, luego, tanto de ellos como de sus hijos. Entonces, la familia es una institución natural, ¿no? Originada en el compromiso público de un varón y de una mujer. Y esto es importante, ¿no? Porque tiene un origen que es matrimonial. Y esto hay que aclararlo porque no cualquier cosa es familia, sino solamente lo que tiene un origen matrimonial. Y la familia es el alma moral y de toda sociedad, ¿no? Porque es la sociedad natural, es la primera sociedad.
Y es imposible entender a la persona, tanto en el orden de la generación como en el orden de la perfección, sin la familia. O sea, nadie crearse a sí mismo, o sea, que necesitamos sí o sí en el orden de la generación alguien que nos haga, sí o sí de un padre y de una madre, de un esposo y una esposa. En el orden de la perfección necesitamos una familia. O sea, nadie aprende a hablar solo, porque el lenguaje o la palabra, digamos, no es innata en la persona, y así, con los valores, digamos, tiene que aprender. O sea, por eso también es una especie de útero, ¿sí? Natural y social del ser humano, ¿no? De tal modo que la persona, podríamos decir que es un ser doméstico, porque tiene una dimensión de la persona humana que es una dimensión familiar. O sea, la persona es un ser doméstico, es un ser familiar. No existe la persona que no sea familiar. O sea, así como tenemos inteligencia, como tenemos voluntad, como tenemos libertad, también somos familiares, ¿sí? Porque estamos hechos por amor y para amar. Y el lugar donde aprendemos a amar y donde amamos a los demás, en primer lugar, es la familia. Pero claro, hablar de esto hoy, ¿sí? Ustedes me cortan, ¿no? Yo sigo hablando, puedo hablar de 5 días, así que ustedes me van cortando, no hay ningún problema. Hablar de esto, ¿sí? De familia hoy es una cosa extraña, ¿no? Y hablar de un matrimonio también es una cosa extraña. Fulton Sheen, en el año 51, ha pasado un tiempo largo, 1951, decía que cuando el 50% de los matrimonios no logren ser fieles a la promesa que hicieron en el altar, la patria no tendrá quien la defienda. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque es imposible poder amar la sociedad en grande o amar la patria en grande, ¿sí? Si no somos capaces de mantener una promesa en primera patria, en nuestra primera sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, claro, esto obviamente que en el mundo que lo estamos planteando, o sea, en el tiempo que lo estamos planteando, es medio ridículo, ¿no? Hablar de esto, hablar de la importancia que tiene la familia. O sea, el mundo que nos toca vivir se olvidó de la importancia que tiene la familia. Y esto principalmente, creo yo, por 3 revoluciones. Una primera revolución que fue la revolución industrial, que sacó al varón de la casa y lo hizo trabajar afuera, sacándolo propiamente del hogar, ¿no? Del núcleo del hogar. En segundo lugar, una revolución sexual que saca a la mujer de la casa, ¿sí? Haciéndola que vaya hacia la dimensión social, que no tiene nada de malo que la mujer trabaje, o sea, no estoy en contra de eso, pero en detrimento quizás del núcleo fundacional del hogar, que es la mamá. Y en tercer lugar, tenemos una revolución que esta es más moderna, que es la revolución digital, donde saca a los niños del hogar, ¿sí? Por medio de una pantalla nos va sacando a los niños del hogar. Entonces esto nos plantea por lo menos cuatro opciones o 4 posibilidades, ¿no? 4 actitudes. Una es de ser vagabundos, ¿no? De personas que no tienen un hogar, de personas que no entienden lo que es un hogar. Y fíjense ustedes que por general no existen mujeres vagabundas, ¿sí? Casi no hay. ¿Y esto por qué? Porque la mujer tiene el hogar de modo intrínseco, porque la mujer es la que funda el hogar, ¿no? También hay una posible actitud de ser nómades, ¿no? Y estos son huérfanos de sí mismos, ¿no? Y los nómades digitales que circulan por todo el mundo, que no tienen casa y se dedican solamente a viajar. O sea, esto es lo que nos presenta la sociedad. O sea, la familia no es como tal una cosa importante, sino que uno puede ser feliz siendo uno solo, ¿no? También podría ser como otra actitud el ser un sedentario, ¿no? Y estar buscando un cierto lugar, pero hasta ahí nomás, pasando de un lado para otro, pero tampoco específicamente tener un hogar, ¿no? Y la otra opción es ser un peregrino, que es más o menos lo que promueve, digamos, la Iglesia Católica, el ser peregrino, ¿no? El caminar, el estar en perpetuo movimiento, pero buscando la perfección dinámica. Y obviamente que el hogar es una institución natural, pero también es dinámica, ¿sí? Que cada uno de los miembros, especialmente el esposo, entender que ellos tienen que darse de sí mismo al otro hijo para poder efectivamente lograr este útero natural, social del ser humano, aumentando esta dimensión propia de la persona que es la dimensión doméstica, ¿no? Propiamente.
Gracias, José María, por esta primera entonces introducción y aproximación, ¿no?, al verdadero sentido de la familia, ¿no? Y ahora sí, adentrándonos quizás ya un poquito más en el tema de las virtudes, nosotros sabemos que en su origen etimológico el término virtud hace referencia a dos aspectos principales, ¿no? La naturaleza, que es carácter distintivo del hombre, y a la facultad de obrar. Las virtudes son naturales, pero también son adquiridas. Es por eso que la familia juega un rol principal en la transmisión de los valores. Quisiéramos entonces preguntarte si hay virtudes perennes, o más bien cuando hablamos de valor y virtud lo hacemos de acuerdo a los valores de la época. En realidad la época o cada época tiene valores que son distintos, ¿sí? Y eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Si hoy yo planteo el uso de la guillotina, va a ser una cosa que es absurda, ¿no? Todo el mundo va a decir, pues esto es una aberración. Bueno, en el momento que estaba la guillotina nadie se planteaba que era una aberración, de hecho se usaba como si nada, ¿no? Entonces, hay valores que pueden ir modificándose con el tiempo, lógicamente, porque cada tiempo o cada época tiene valores asociados. Ahora, el mundo de los valores es indisoluble, ¿sí? El mundo de los valores es indisoluble. Siempre van juntos, tanto valores éticos como metafísicos y como estéticos, ¿no? Es decir, el bien, la verdad y la belleza son valores que son perennes, o sea, no se modifican a través del tiempo. Por más que después se puedan implementar ciertos valores que pueden ir en contra de estos o a favor de estos, trascendentales, pero que en la sociedad se los vea como una cosa que es frecuente o incluso normal, ¿no? El tema es que nosotros no podemos juzgar épocas pasadas con criterios de ahora, pero sí podemos tener un juicio con respecto a un parámetro trascendentales, ¿no? El estético, el ético y el metafísico, ¿no? Nosotros aspiramos primero desde lo estético, vamos conociendo la belleza y por medio de la belleza conocemos lo que es el bien y después del bien conocemos la verdad, ¿no? Por eso al principio mi mamá es la más hermosa de todos, ¿sí? O tal persona habló muy bonito y simplemente eso es un valor estético. Pero eso me tiene que llevar al otro valor que es el bien, ¿sí? El valor ético y luego al metafísico que es la verdad. Ahora, todas las épocas tienen valores distintos, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos hablando de los grandes valores del tango, ¿sí? Que estos solamente sean valores del problema, ¿no? Y hoy se habla muchísimo de valores y creo que no sé si hubo otra época donde se habló tanta importancia que tienen los valores. Sin embargo, hablamos de valores declamados, ¿sí? ¿Y qué eso es un valor? ¿Sí? Un valor declamado. Entonces tenemos aulas llenas de cartelitos donde hay que ser generoso, bondadoso y no sé qué otras cosas, pero ninguno de nuestros alumnos es virtuoso. Porque aquí está el otro gran problema. Una cosa es el valor, ¿sí? Que es la declamación de eso, y otra cosa es la práctica de ese hábito y la adquisición libre de ese hábito, que eso se llama virtud, ¿no? Y la virtud es lo máximo que el hombre puede alcanzar por sí mismo. Es la perfección del hombre. Por más que sea una perfección dinámica, porque nadie tiene todas las virtudes en un solo momento, ¿sí? Sino que es una perfección dinámica, porque el hombre está sujeto al tiempo, lo cual necesita una cierta práctica de hábitos para poder adquirir esos valores, pero de modo interno. Es decir, asumir los valores estéticos, éticos y metafísicos en su propia persona. Pero claro, el hecho de hablar de virtud, que también hay una corriente moderna que empieza a reflotar esto de la virtud, que también es importante destacar, porque hay universidades que trabajan específicamente en la investigación de lo que es la virtud o en la aplicación y virtud, cosa que es una cosa llamativa. Han descubierto algunos filósofos antiguos, como un tal Sócrates, otro Aristóteles y otros más, y los ponen de moda ahora. Me parece muy bien, es una cosa muy interesante. Eso no ha cambiado, o sea, la virtud misma y el hombre no ha cambiado, o sea, su propia naturaleza no ha cambiado, y necesita sí o sí de la virtud para poder ser verdaderamente hombre, para ser verdaderamente pleno y perfecto. Ahora, esto de adquirir virtudes, obviamente que en el mundo que vivimos es una cosa que quizás
puede sonar un poquito extraña, porque implica la renuncia de uno mismo o hacia uno mismo para poder ponerse al servicio de los demás, ¿sí? O sea, la virtud en sí misma está hecha o está pensada para que el hombre alcance esa plenitud, pero no para que él sea feliz y pleno, ¿sí? Sino para que pueda efectivamente dominarse a sí mismo, para que pueda tenerse a sí mismo, pero para que pueda darse a los demás. La clave de la virtud. El hombre está hecho en clave relacional, o sea, está hecho para el otro, ¿sí? Estamos hechos para donarnos a los demás. Con lo cual, si uno piensa que va a adquirir esas virtudes solamente para sí, eso no es virtud, sino que eso es egoísmo o quizás es soberbia, y eso es un poco lo que se plantea hoy, el foco quizás de la virtud o de los buenos hábitos que se quieren adquirir, son hábitos de eficacia, ¿no? Y entonces, al final, esa eficacia o eficiencia personal, incluso puede ser económica, ¿no? Está relacionada más a un valor icónico o a un valor estético, y es aparecer que tiene dominio de sí, que es capaz de sobreponerse a los fracasos, ¿sí? Que no procrastina, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no hay una virtud plena. La virtud nos tiene que predisponer a darnos a los demás, ¿no? A entregarnos a los demás. Y si no tenemos eso, es imposible que eso exista. Y obviamente que los valores que promueven en nuestra época quizás son de modo icónico, ¿sí? Y no son tanto antropológicos, ¿no? No son tanto transformadores de la persona en sí misma. Y en ese sentido, José María, ¿cuáles vos considerás que podrían ser 2 o 3 aspectos, ¿no?, fundamentales que realmente transformen a la familia como formadora de virtudes sociales, ¿no? Si yo pudiese decirlo en 2 o 3 aspectos, sería un mago, ¿sí? El problema es el siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos primero que entender que en una familia, papá y mamá, o esposo y esposa, deberían ser virtuosos, ¿sí? Primero para que el matrimonio funcione, porque si no es imposible que el matrimonio funcione, ¿no? Y esto estamos hablando de un orden natural, ¿sí? Plano natural. O sea, la virtud es de orden natural, ¿no? Entonces, con lo cual, necesitamos, sí o sí, padre y madre practiquen ciertas virtudes. Yo creo que si padre y madre tienen esas virtudes encarnadas, sus hijos van a tener esas virtudes encarnadas, porque la virtud se aprende por ver, ¿sí? Y por practicar, ¿no? Entonces, los valores declamados no sirven para nada, sino que tengo que ver a alguien que tiene eso. Tengo que ver a mi papá, que tiene esa virtud y que es generoso. Tengo que ver a mi maestro, que es generoso. Tengo que ver a mi vecino, que es generoso. O sea, no importa si hay un cartel en todas las calles que diga calle generosidad, ¿sí? Ninguno va a ser generoso, ¿no? Entonces, pongamos carteles que digan esta ciudad es virtuosa, no influye en nada. Entonces, tenemos que primero encarnar esas virtudes nosotros. Entonces, el desafío es para esposo y esposa y para papá y mamá, ¿no? Que son los que tienen que encarnar esas virtudes. ¿Qué virtudes deberían encarnar? Yo creo que principalmente deberían tener 2 virtudes. Bueno, 3, si quieren, para hacer, porque ustedes me dijeron 2 o 3, ¿sí? Entonces vamos a limitarnos en 3. La primera de todas esas que tiene que tener papá y mamá es la humildad. La humildad. La humildad, como dice Luis, es no pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, ¿sí? O sea, básicamente la humildad lo que va a hacer es hacer que la persona se conozca a sí mismo, entienda que tiene que es creada por Dios, y eso es una humildad metafísica. También es entender que esa persona no solamente es creada por Dios, sino que tiene una dignidad en sí misma, que tiene dones y que tiene talentos, pero que también tiene defectos, ¿sí? Y también hay un último escalón de la humildad, que es la humildad fraterna, que es la capacidad de entender que el otro es un don para mí también, ¿no? Entonces, la persona que entienda, papá, mamá, esposo, esposa, que entiendan que tienen que ser humildes, o sea, el hecho de reconocer que uno tiene defectos, pero que también tiene dones y talentos, y los pone al servicio de los demás, no se acapara esos dones y talentos para sí mismo, es capaz de ponerse, es decir, la virtud de la humildad nos predispone a darnos a los demás. Segunda virtud que me parece que es importante que tengan los papás o los esposos es la magnanimidad. Es imposible pensar
hoy en un acto de paternidad o de maternidad si no se tiene magnanimidad, es decir, hacer obras grandes, es decir, poner todos mis dones y talentos al servicio de los demás sin importar nada. Y la persona que logra eso, ¿sí?, entiende que alcanza la felicidad. Juan Pablo II va a decir, y esta cita es de la Gaudium et Spes número 24, que la repite o la cita en todos sus escritos menos en dos, Juan Pablo II. La digo así parafraseando porque no la tengo presente, pero es que el hombre no se consuma a sí mismo más que en la entrega sincera de sí a los demás. Es decir, la persona no puede ser feliz o no puede ser plena si no es capaz de entregarse a los demás. Es decir, la felicidad del hombre viene por entregarse a los demás. Pero si yo no soy humilde, o sea, no vivo en clave de don, no soy capaz de sobreponerme y entregarme y hacer cosas grandes, ya tengo dos limitantes para poder alcanzar la felicidad, ¿sí? Y la tercera virtud es la diligencia. Parece a mí que es importante olvidada, ¿no? La diligencia es la prisa apacible por hacer el bien. Y creo que no hay padre o madre, o esposo o esposa, que no sea buen padre o buen esposo si practica la diligencia, ¿no? Que es esa prisa apacible por hacer el bien, buscar hacer el bien a los demás, esa ambición de servir a los demás, gastarse y desgastarse por los demás. Y eso es lo que le va a dar la felicidad a la persona y también va a ser lo que va a conformar luego las virtudes sociales necesarias para que haya una sociedad que sea perfecta y que sea plena, ¿sí? Imagínense una sociedad más humildes, magnánimas, ¿sí?, y libres. Gracias, José María, ¿no? Y retomando un poco esto, ¿no? En estas virtudes que mencionás de la humildad, magnanimidad, la diligencia, ¿cómo se conjuga, cómo se relaciona esto, ¿no?, con un mundo donde constantemente nos está pidiendo el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer la familia para hacer escuela de estas virtudes con esto, ¿no?, con este pedido que pareciera imponerse, donde el desarrollo de las habilidades digitales pareciera ser que es lo único o lo más importante, cuanto menos? Bien, es un tema muy, muy importante, ¿no? El tema de las habilidades digitales, yo no sé por qué nos preocupamos tanto porque supongo digitales, o sea, con lo cual no habría que preocuparse demasiado. Sin embargo, no existe ni la persona nativa digital ni el no nativo digital, o sea, lo digital es una herramienta y es la primera herramienta que los hijos le enseñan a usar a sus padres en la historia de la humanidad, ¿sí? Antiguamente el padre le enseñaba a usar la pala al hijo, ¿no? Bueno, ahora es al revés, ¿no? El hijo le enseña a usar la tecnología a su padre. Con lo cual, una asimetría que es rota, ¿no? Una asimetría y una jerarquía que está rota. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que papá y mamá son los que tienen que tener la autoridad, y son los que tienen que mantener esa asimetría y esa jerarquía. La asimetría es que tiene que haber uno que supuestamente es el que tiene que dirigir la casa y otro es el que tiene que aprender a sí mismo para poder dirigirse obedeciendo para después luego mandar, ¿no?, el día de mañana. Pero mientras tanto tiene que haber una asimetría. Eso no se puede perder. Ahora, claro, el mundo actual, donde aparentemente es la solución absolutamente a todos los problemas del ser humano, incluso la inteligencia artificial como promesa de que va a reemplazar a la persona, esto es una cosa que es absurda, digamos, ¿no?, lógicamente, es empezar a meternos en un mundo, o el mundo digital es un mundo que nos mete en un mundo que es aislante, ¿sí? Y esto es un punto importantísimo. Hoy vivimos en algo que se llama intimidad aislante. Todos conocemos nuestra propia realidad o la realidad de los demás de modo superficial porque cada uno conoce la realidad por medio de su teléfono, ¿sí? Y lo que los algoritmos le van mostrando a esa persona, con lo cual mi teléfono es absolutamente distinto al teléfono de mi hijo que tiene 15 años, no tiene nada que ver, le muestra una realidad totalmente distinta. Nadie sale a ver si salió el sol o si está lloviendo, sino porque mi teléfono me lo dice, es así, ¿no? Entonces, lo que va generando eso va a ir generando una intimidad aislante, va a ir aislando a las personas. Y las personas
van entendiendo que su realidad es única y es distinta a lo de los demás, con lo cual va a empezar a cerrarse esa persona en sí misma. Esto es un punto importantísimo, ¿no? Intimidad aislante, lo cual me va a dificultar luego entregarme a otro, ¿no? Y como dijimos recién, la persona solamente puede ser feliz en la entrega sin se da de sí a los demás. Entonces, con lo cual, esto estaría en contra de su propia felicidad. En segundo lugar, otro factor que tiene el mundo es la hipersexualización y la pornografía. Que estos dos temas, ¿sí?, lo que van haciendo es poner al otro en una situación de cosa o usable, ¿sí? Decir que lo contrario del amor es el uso, ¿sí? Es decir, el amor es darme a los demás y el uso justamente es usar del otro para mí, pero sin darme. Con lo cual, estos dos factores, ¿sí?, van haciendo que la persona cada vez esté más aislada y más encerrada en sí misma. Otro factor que es importante destacar es que existe una especie de neurosis del éxito. Queremos ser exitosos, ¿no? Nos desesperamos por viajar al mundo y sacarnos fotitos para publicar y para tener muchos seguidores, ¿no? Y eso es la cosa más importante que escuchan nuestros adolescentes. Entonces, estos factores, todos juntos, dentro de una familia, es un combo explosivo. Pero a ver, yo cuando hablo de esto, no estoy diciendo que solamente nuestros hijos están en este mundo. Los padres también están en este mismo mundo, exactamente el mismo mundo, y están aislados igual, consumen pornografía igual, ¿sí? Y están buscando ser alabados y ser famosos, pero de modo icónico, igualmente. Entonces, las virtudes son exactamente las mismas, ¿sí? Porque la persona no puede ser feliz, no puede ser perfecta si efectivamente no trabaja para poder entregarse a los demás. Entonces yo creo que es más difícil en el mundo que vive. Sin embargo, los padres tendrían que tomar en serio cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, primero, mirarse al espejo y decir, yo soy más generoso, soy capaz de darme a los demás, soy más diligente, soy más humilde, soy más magnánimo. Si la respuesta es no, empiecen a cambiar, ¿sí? Porque no voy a lograr que mi hijo adquiera esas virtudes si yo no las tengo, ¿sí? En segundo lugar, evaluar cuáles son aquellos elementos que se están metiendo en mi casa, ¿sí?, en esta revolución digital, que no me permiten tener a mi hijo bajo mi gobierno y mi autoridad. Eso no quiere decir autoritarismo, no estoy hablando acá de botas ni de falcón verde, ¿no? Estoy hablando de ejercer la autoridad, o sea, de hacer crecer al otro. Eso es autoridad, auge, de hacer crecer al otro. Entonces, si descubro que hay un cierto ambiente o ecosistema que está dañando a mi hijo, bueno, tendré que intervenir. O sea, tengo que modificar el ecosistema de mi casa. La televisión no sea el número uno de mi casa, ni el uso del teléfono sea el número uno de mi casa, ¿sí? Entonces, esto implica un cambio de cabeza, un cambio de actitud. Y esto implica virtud. Implica virtud porque uno tiene que, al principio, renegar, ¿sí? Al principio tiene que sufrir. Me imagino que, bueno, quizás no lo leyeron, pero hay un libro de Lewis, el autor de la Crónica de Narnia, ¿no? Lewis. Tiene un libro que se llama El Gran Divorcio. Es un libro de ciencia ficción, digamos, ¿no? Propiamente. Entonces, es un colectivo, un colectivo que va hacia el cielo. Y en el camino va dando gente, y se va subiendo gente que va hasta el cielo, al purgatorio, etcétera, ¿no? Y entonces, hay un personaje ahí adentro que tiene un lagarto en el hombro. Y ese lagarto está pegado a su piel. Y entonces le preguntan, escuchame, ¿y por qué tenés ese lagarto ahí pegado? Y dice, lo que pasa es que no me lo puedo arrancar. Si me lo arranco, me desangro. Y dice, ¿pero por qué no lo arrancaste antes? Dice, la verdad que tendría que haberlo arrancado antes cuando era chiquitito y hubiese sido una gota de sangre, pero ahora yo no puedo arrancarlo, ahora me desangro. Bueno, así es la intervención de los padres. A veces tenemos un lagarto que parece chiquitito, pero si no lo arrancamos ahora, ¿sí?, no lo podemos arrancar más. Entonces los padres tienen que tomar la determinación de ser efectivamente los líderes de su casa. Tienen que ser efectivamente los líderes de su matrimonio. Tienen que buscar los hijos, incluso sufriendo ellos, ¿no? Lo que estoy planteando es cultural, ¿no? Como dice Fulton Sheen, la enfermedad de nuestro siglo es la estaurofobia, es el miedo a tener sufrimiento. Lo que planteo es justamente una cruz y un sufrimiento.
porque implica que yo tenga que decir que no, que acá en mi casa mando yo y que yo voy a lograr esto. Entonces, lograr esto implica un cierto sacrificio, pero se hace, ¿sí? Si no se hace esto, no tenemos forma de sacar una familia en serio para que después pueda impactar en la sociedad. Muchísimas gracias, José María, por tu valioso aporte, por ayudarnos a seguir pensando a la familia en los desafíos actuales, ¿no? Y por ahí nos quedamos con estas últimas palabras tuyas en relación a cómo ser líderes, ¿no? En este foro de liderazgo también la familia como líder, como escuela y como principal escuela de las virtudes sociales, ¿no? En esto de ser los papás líderes de estas virtudes para ser ejemplos, y para que nuestros hijos tengan testimonio vivo, ¿no? De estas virtudes y cómo cuidarlos también, ¿no? Para seguir ejerciéndolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. No, gracias a usted. Bueno, y en nombre de los graduados, virtuoso no hay liderazgo, con lo cual... Bueno, y en nombre de los graduados de la Universidad FASTA, gracias Paula, gracias Cielo y gracias José María. Hasta luego.